Bienvenidos a Conversaciones en la Sala. Un espacio entre hermanas, amigos e historias reales para volver a creer en la gente. Somos Diana del Pi y Yuri Andrea. Aquí nos encontramos una vez más en Conversaciones con Diana del Pi y Yuri Andrea. Hola Diana del Pi. Hola querida Yuri Andrea, ¿cómo te encuentras hoy? Hoy estoy contenta como todos nuestros encuentros en la sala. Imagínate que nuestro invitadísimo el día de hoy, y debo darle el honor porque es nuestra primera voz masculina. Hace un tiempito hablábamos de que en ciertos espacios la presencia femenina cobra más fuerza que la masculina. Entonces queremos darle las infinitas gracias a Iván Cardenal, más conocido en nuestra familia como Iván el de Rocos. Entonces, Iván, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y pues abierto a disfrutar del espacio, de este espacio que es importante para cada uno. Así es. ¿Cómo conocemos a Iván el de Rocos? Resulta que mi papá un día en su búsqueda en el sector de querer almorzar algo rico, porque él, pues debemos reconocer que tiene un paladar exquisito, y como la nieta, o sea, hay varios, no es solo mi papá. Entonces él empieza en esa búsqueda y había una panadería de masa madre y él empieza a hablar con el señor, ¿no? Mi papá con algunas personas tiene esa facilidad, mi papá no es muy sociable, pero tiene esa facilidad como de conectar con ciertas personas y en ese momento conectó con el señor de la panadería y empezaron a hablar de restaurantes. Y él le dijo, ay, no, yo conozco allí pasando la calle nomás, porque no hay prueba. Y entonces mi papá ya llegó y dijo, miren que es que voy a ir a conocer un restaurante y dependiendo de cómo me vaya, entonces las invito a almorzar. Y así fue como llegamos a Rocos, que es el restaurante en donde trabaja Iván y en donde, si a mí me preguntan un adjetivo con que calificar a Iván, es el de la gentileza. Es sentirse en casa cuando uno llega a Rocos, es sentirse abrazado. Y hablando de esa gentileza y de esa gratitud, nos vamos a ir un poquito a esos momentos de gratitud que puedes recordar cuando eras niño, que nos quieras compartir uno de ellos. Muy agradecido pues con esa forma de educar de mis papás, muy duro, sobre todo mi papá, muy fuerte. Por cómo él venía siendo tratado por los papás, yo creo que fue muy duro, pero siempre ayudó muchísimo. Y de la parte de mi mamá, uy, una persona súper guerrera, dada a los demás. Entonces, yo no sé cómo agradecer, es que no hay cómo agradecerlo. Gratitud, yo no sé si sea la palabra, yo no sé si hay algo más grande que eso. Entonces, yo creo que eso, esa es la raíz de todo esto, esa gentileza, esa experiencia de cómo querer a la gente, fueron ellos. No creo que haya cómo agradecer. Y un momento que tú hayas disfrutado mucho, porque nosotras sabemos que a ti te gusta el fútbol, por una parte, la lectura por otro, la comida, por supuesto, pero algo que tú digas de niño que disfrutabas mucho y que de alguna manera te pueda conectar como en esta adultez a ese recuerdo y decir, ay, vea, yo disfrutaba esto cuando era niño. Eran las salidas a la calle, eso era para mí horas y horas jugando. Entonces el fútbol para mí era importantísimo, tanto que uno de los sueños para mí era que yo, cuando tuviera hijos, pudiera salir a bailar con mi hija mujer y pudiera jugar fútbol con mis amigos y mi hijo. Y pues ya se me dio súper bien, lo hice. Lo de la lectura, la verdad, no, eso no era joven para mí. La lectura fue porque en las tareas que le ponen a mis hijos, yo tenía que leer los libros que le ponían a ellos, pues para que no me metieran los dedos en la boca. No, eso me metieron en el mundo de la lectura de una manera. Yo cojo más libros que ellos, no se imaginan. Y de ahí empiezo a coger autores y ahondar en la vida de cada uno. Entonces, cada vez que van a leer un libro, yo como que les hago un relato y ellos ahí sí empiezan a leerlo. Antes no lo leen, antes de que yo les cuente la historia. Creo que voy a llevarte entonces algunos de los textos que le toca leer a mi hija para que me ayudes a ir, sí, como abonando el camino para que sea divertido
tanto para ella como para mí, aunque bueno, ha influenciado un poco la tía para que la lectura le llame mucho más la atención hoy en día. En cuanto a eso, resulta que una vez yo empiezo a hablar de un libro, la persona me dice, quiero leerlo. Pero cuando lo lee me dice, no, Iván, es que no es como usted me contó. Yo no sé si es que yo lo cuento de una manera, yo no sé si es que mentí o yo me metí en otro mundo cuando lo leo, pero cuando les digo, miren, el libro es esto, tal, lo lleva uno por tal lado, se envuelve en tal parte, me aburrí en tal otra, y yo, no, Iván. Cuando usted me lo contó, yo fui y lo compré de una, pero una vez lo empecé a leer y yo, ay, hijo de madre. Entonces no sé qué es lo que hice. No sé si lo hice bien, lo hice mal. Hoy en día tú trabajas rodeado de sabores, vinos y comida, ¿no? Allí en ese restaurante al cual también no voy a negarlo, yo voy y me divierto mucho. La combinación Gracias. de la pasta con la carne para mí es fantástica y sí, la gente que me conoce sabe que me encanta comer. Yo no soy de esa familia en la que son así de paladar exquisito. Yo soy de paladar exquisito, pero también como variadito. Pero bueno, entonces, si viajamos al niño de tu infancia, ¿a qué olía tu casa? ¿A qué sabía tu casa? ¿Hay algún plato que tú digas, esto me lleva de inmediato a conectarme con mi infancia, con mi niño? Mi mamá es de una cocina muy tradicional, nunca fue como de experimentar, entonces lo de la cocina, la cocina de mi casa olía a clásico, a tradicional. Eso era la cocina de mi casa. Las papas chorreadas espectaculares. Mi papá le encantaba el huevo cocido con salecita. Mordía los chilis, así. No comía picante, el picadito uno que hace cilantro, cebolla, no, directamente con sal, lo mordía de la mata, se lo llevaban y él lo mordía así directamente. Entonces, las sopas. Y lo que yo experimento años después es mezclar, mirar con una frase muy importante, mi gran amigo Lucho, que me decía, yo le decía, Lucho, hagamos esto. ¿Qué le parece si le ponemos tal cosa? Y él me decía, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no les guste. Y para cuando uno se intoxica, uno se puede hacer lavados, entonces hagámosle. Pero los conejillos de India fuimos nosotros, nadie más, nadie más. No se preocupen que ustedes nunca lo han sido. No, primicias después de que nosotros probemos 2 meses el producto, antes no. Por eso esos aritos de cebolla que le encantan tanto a Zaida, pues dieron resultado. Ay, qué bonito eso. Aquí vemos que está el socio, que es Lucho, ¿cierto? Y ya sabemos que es el de los lavados gastrointestinales, ¿cierto? El que tiene este color del humor. Y tenemos a Iván, que en conversaciones familiares, nosotras debemos confesarte que decimos, Iván es la cara de Rocco, ¿sí? Es esta persona, no lo quiero, bueno, lo voy a decir, esta persona comercial, pero no desde ese lugar comercial de que necesito atraer clientes, sino de el que se acerca al otro, ¿sí? El que pregunta cómo va, es el carisma de Rocco. Ahí quiero hacer como un paréntesis y agradezco lo que me acaban de decir. Lucho lo tiene súper claro, o sea, en la mente, el arriesgado, el que hace como que el impulso, el Lucho, ¿cierto? Y él lo tiene súper claro porque él me dice, yo estando en la cocina, me dice, no, yo cocino Día de la Madre, Día del Padre, yo cocino y usted quédese enfrente del servicio. Entonces, clarísimo. O sea, nuestros roles los tenemos súper claros. Romper las barreras, claro que sí, toca hacerlo siempre. Nosotros hacemos una clase de formación todos los viernes a las 10 de la mañana para que todo sea igual siempre, el cliente, sin encartonar, ¿no? Que el cliente siente que cuando llegue, los muchachos lo atienden igual, siendo ellos, no con un guión, porque se siente súper falso. Entonces, dictamos las clases los viernes para que ustedes cuando lleguen allá se sientan muy bien en familia. Es pequeñito el restaurante y las personas se quedan mucho tiempo, entonces la rotación a veces no es buena, pero hemos conquistado. Y yo creo que vale más una conquista que una venta absorbitante, no sé, es mejor la conquista para nosotros. Al menos a esta familia la has conquistado. Muchas gracias. Y entonces, hablando de familia, tienes dos hijos que han sido el gozo, parte de lo que eres, como también reconocerte en ellos y buscar
así lo entiendo yo, como que he buscado todos los recursos para que mis hijos disfruten de esta existencia y la pasen bonito. Y me acuerdo mucho de una anécdota que tú nos contaste. Tú le preguntabas a tus hijos cuál es el mejor día de sus vidas. ¿No la puedes compartir? Claro que sí, pero bueno, yo quiero hablar que son tres, porque mi pareja tiene una hija y pues ya es parte de mis hijos. Entonces está en ese orden Valentina, Dylan e Isabela. ¿Listo? Y la historia fue con Dylan llevándolo al jardín. Yo estaba viendo programación neurolingüística. Alguna vez se me dio por eso. Y quería programar a Dylan a los 5 años. Entonces yo le dije, Dylan, ¿cuál es tu mejor día? Y él se quedó callado. Y yo le dije, Dylan, cuando a ti te pregunten cuál es tu mejor día, tú tienes que decir hoy. Y me dijo, ¿y ya? Y yo, sí, hoy. ¿Eso es todo? Y al otro día, Dylan, ¿cuál es tu mejor día? Hoy. ¿Cuál es tu mejor día? Hoy. Yo llamo ahorita a Dylan en vivo y le pregunto, tiene 17. Le digo, Dylan, ¿cuál es tu mejor día? Hoy, papi. Y él me escribe por WhatsApp, pa, recuerda que hoy es tu mejor día. Me la devuelve ahora, ya grande. Esa no es la historia. La historia fue cuando le pregunté a Valentina. Entonces le dije, yo ya vi que con Dylan funcionó, entonces voy con Valen y le digo, Valen, ¿cuál es tu mejor día? No, las mujeres sí no se quedan calladas. Clarísima. Mira, papi, cuando yo tengo una fiesta, un vestido hermoso, tenga un DJ, las luces, mis amigas, ese es mi mejor día. Me tocó contar esto mismo el día de los 15 años, porque ese fue el mejor día. Tenía DJ, tenía el vestido, tenía las luces y la gente que quería. Entonces tuve que contar esta historia. Así fue lo del mejor día con mis hijos. Y hoy en día, Valentina, cuando tú le preguntas cuál es el mejor día de su vida, ¿qué te responde? No, ella tiene muchos días buenos, entonces contesta demasiado. Y Dylan es un tipo súper alegre, yo no sé, eso lo cambió mucho. Yo creo que funciona, sí, es un tipo muy empático. Entonces, funciona y lo puedo asegurar, soy testigo de eso, de que eso ayuda mucho a los niños. Bueno, pues ahí está el tip para que lo empecemos a aplicar. Mi querido Iván, yo sé que tú estás en dos ambientes, estás atendiendo en la mesa y también estás en la cocina, pero esto tiene mucho que ver con la comida. Toda esta experiencia que tú has tenido con la gastronomía, has podido aprender mucho de la naturaleza humana, que obviamente el que llega afanado, o el que llega solo a comer, o el que llega triste y se sienta con cara desolada y se pega a ese teléfono, y con esta habilidad que tienes tú para conectar con las personas, y de pronto pide un plato y es lo que puede que le suba el ánimo, como pueda que tú digas, no, yo podría ofrecer esto otro. ¿Cómo es ese compartir y qué has podido tú aprender de la naturaleza humana compartiendo comida con la gente, tanto ofreciendo o preparando? Pues dicen barriga llena, corazón contento. Entonces, eso es muy importante. Cuando, y muchos casos han llegado, llega la pareja peleando, no saben ni qué pedir. Entonces, es el momento de llamar la atención y que ellos ya no, ni se vean. Llama uno la atención. Entonces, uno como asesor llama la atención, empieza a mostrar todo lo, no sé si han visto que nosotros sacamos los cortes de carne, enseñamos los cortes y lo empieza uno a llevar por otro lado. Y ellos se distraen viéndolo a uno y se les olvida un poquito, solo un poquito. Después piden un vino. ¿A qué nos recomiendas? Ya después de que uno entra con la carne y ven que todo está súper chévere, ay, me gustó, no sabía esto, y ya dejan que uno siga, ni siquiera piden nada más. ¿Qué me recomiendas con esa carne? Un vino. Alguna vez hice, les recomendé el vino, tomaron el vino, me llamaron al final y veníamos peleando. Nos encantó la experiencia, cambiaste todo, me gustó mucho. Entonces, volveremos. Nos gusta este sitio, nos encanta, se va a volver nuestro sitio. Y yo les dije, tengan en cuenta esta etiqueta. Les mostré la etiqueta del vino. Lo que ustedes hicieron fue maridaje emocional. Entonces recuerden este vino porque este vino les va a solucionar cualquier conflicto en el futuro. Tómenle una foto de esa etiqueta y cuando ella vea esa botella en la mesa, un día que ustedes hayan discutido, seguramente va a decir, lo logró, lo volvió a hacer, van a romper otra vez ese conflicto. Eso pasó con una pareja.
me gustó mucho. Y sí hay maridaje emocional y de eso está súper comprobado. Otro fue cuando un cliente llega súper enojadísimo, lo atiende, bueno, él siempre llega así, no sé si tiene malos días, pero él siempre llega así, siempre va rocos. Y entonces le dice al mesero, tráigame, aquí ya saben que como, pero el mesero era el primer fin de semana que lo atendía. Entonces me dice el señor que él ya sabe que nosotros sabemos que come. Yo sí, póngale un baby beef, a él le gusta 3 cuartos y solo póngale ensalada. Listo. Y entonces así el mesero se acerca y le dice, de tomar, quisiera algo para tomar, acompañar su plato y le dice el señor, tengo es hambre, tráigame la comida. Yo siempre les digo, cuando ustedes tengan ese tipo de personas, llámenme, porque yo pensé que yo tenía muy buen tacto, yo pensé que yo era un berraco solucionando problemas, pero no es así. ¿Saben qué descubrí? Cuando yo me acerco, el cliente le soltó todo el problema al mesero. El mesero se lleva el problema. Yo llego sin problemas y el cliente tampoco tiene problemas, entonces conmigo no es. Yo era el mejor solucionando problemas. Hasta ahorita que caigo en cuenta después de muchos años, yo digo, no, es que yo ya no tenía el problema conmigo. Yo llegué sin problema, el cliente no tiene problema, entonces fue súper fácil para mí. Pero yo me sentía, mejor dicho, el mejor solucionando problemas. Ahora entendí la vaina. Es como de energía. Y yo sé que ustedes me entienden esa parte. Y así fue. Entonces, sí se ve mucho, sí se empieza a tener mucho tacto. La gente tiene como el error de mirar como al anfitrión, al que siempre paga y deja mirar al resto de la mesa. No se ponen al nivel de un niño. Uno tiene que agacharse, poner, ustedes me han visto de pronto con Zaida, Lola lo hace, se agachan, escuchan al niño, se ponen de frente a él al mismo nivel porque también es un anfitrión. Entonces, sí lo logramos y somos muy pendientes de la psicología del consumo, llaman eso. Entonces es muy importante para nosotros como rocos, para tenerlos a ustedes bien y tener mucha empatía, siempre trabajamos mucho con esa vaina. Claro, pues es que si ese cliente ha vuelto a Rocos y sigue yendo a Rocos es porque hay algo que está haciendo clic con Algo, nosotros al interior y para afuera también. sí, algo estamos haciendo bien, pero siempre hay mucho por mejorar, claro, y entonces seguimos trabajando, siempre, no paramos. Sí, mi papá que es contador dice el mejoramiento continuo. Así es, Él hace mucho eso, énfasis en ese punto de calidad. eso es del oriente, el Kaizen, le dicen, el mejoramiento continuo. Y aquí hablamos de energías. Efectivamente, la energía emocional se siente, ¿no? Y hay una energía que es la ciencia de la paz, muy conocida y popularmente como la paciencia. Pero si la miráramos con otra óptica, pues es la ciencia, es una ciencia, la paz. Okay. Y escuchándote, sabemos que estás dentro del mundo del vino, que tiene un lenguaje místico también. Y eso ha sido acompañado, hasta donde sabemos, de la creación de cerveza artesanal. Ambos procesos, tanto el vino como la cerveza, nos muestran que hay una maduración que nos pide esa ciencia de la paz. Este oficio de estar cercano al vino, de estar cercano a la creación de la cerveza, ¿te ha enseñado en tu propia vida a ser más paciente? Piensan que a veces soy como quieto y yo digo, lo que me costó ser así de quieto. No saben todo lo que tuve que callar, todo lo que tuve que no decir para no ofender. Entonces todo lo que uno se guardó es el resultado. Es que no fue fácil. O sea, tener paciencia y decir, pero es que ¿por qué no reaccionó? Y yo, pero mire lo que pasó después. Entonces no hubo pelea, no hubo conflicto. Me dicen que nunca me ven de mal genio. También tengo mis días de mal genio, claro que sí, sí los tengo. Pero parece que no se nota por no levantar la voz, por no sonrojarse, por no salirse de los cabales. Incluso cuando voy conduciendo, alguien se cruza, se atraviesa y yo espero, me detengo y dejo que pase. Se disculpa, el señor me alcanza y me dice, discúlpeme, me atravesé, pero yo, no hay lío, no se preocupe, me pasa eso. Y he escuchado que otros se bajan, gritan, pero no, yo me ha ido bien siendo así.
No sé si es natural, a veces ayuda la naturaleza a llevarlo a uno a ser paciente, pero lo otro también es trabajo de aguantar un poquito. Son como 5 segunditos, aguantar un poquito. Y cuando uno aguanta esos 5 segunditos, primero pensó mejor. Segundo, el otro dice, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ha contestado? Y baja la guardia también un poquito. Así es como yo lo he logrado. Sé que todos no somos iguales y a todos no les va a funcionar. O quizás sí, pero es como a mí me ha llegado esto de la paciencia. Esa es la forma. Yo lo definiría como que has podido entrenarte aún aguantando, porque pues me imagino que también tendrás como esa caneca en donde uno emocionalmente pues en algún momento descarga todo, ¿no? Puede que sí, pueda que no, pero con seguridad de pronto sí tengo mi caneca emocional y voy allí. Pero eso que tú narras, yo lo definiría como ese instante antes de reaccionar para accionar. Como que, uy, tengo la capacidad de tomar la respiración profunda y como tú dices, pensarlo, ¿no? Desde ahí, entonces yo lo definiría por ahí. Debe ser, sí, debe ser ese instante en que 5 segundos puede ser una diferencia enorme. Yo hablo de tiempo porque 2 minutos para un cliente es una eternidad. Ustedes que son comensales, yo sé, ¿cierto? Digamos un día especial, llegan todos los platos menos el del cumpleañero, eso es lo que suele pasar, eso es ley de Murphy. O el día de la madre no le llega el plato a la mamá, pero llegó a los 2 minutos, pero eso ya no me traiga nada. 2 minutos pasar, pero no, ya no me traiga, vámonos de acá. Pero si no, no, empaque todo, no, cóbreme hasta acá y bueno, eso pasa, pero el tiempo que uno se tome en cuestiones de relaciones con las personas, sí, importantísimo. Y no es mucho, son 5 segunditos. Yo creo que hacen la diferencia para que la otra persona también reaccione y diga, bueno, pero no me ha alegado, ¿será que yo estoy haciendo mal? Y termina preguntando o disculpándose, diciendo, uy, discúlpame, me alteré un poquito y uno le dice, no, no hay lío, es normal, es que hace parte de la vida. Si uno no se desfoga, ese poquitico que usted, si yo le serví de puente para que sacara esa energía mala, chévere, me gustó. Entonces, es inclusive, yo tenía un diario, me regalan un diario donde tengo la foto de mis hijos y hice mis seres mágicos, porque para mí Valentina es como una hada y Dylan como un ángel. Entonces los tengo ahí en la agenda y empiezo a mirar, tengo 40 años, pero cuando veo la agenda, a los 25 escribí que yo tenía que hacer sonreír a 3 personas todos los días y yo me paso. O yo creo que yo me puse muy poquito. Tienes abierto el restaurante, pues te llegan más personas. Imagínate, no, pero yo que iba a saber que iba a atender tanta gente. Pero tuve una incapacidad hace poco, hace más o menos un año y medio. Estaba solo. Pero cuando me llegaban los jajaja por el celular, yo iba a uno y seguía escribiendo. Entonces ya, ahí no dejé de cumplir. Hasta ahora no he dejado de cumplir. Ya hoy llevo 2 con ustedes. Sí, ya vas cumpliendo la meta. Me encanta, Muy un bien. hombre, objetivos claros. Oye, Iván, ahora que comentas lo del accidente, yo sé que eso fue como un freno de mano que te puso la vida cuando tuviste ese accidente en la moto. Y obviamente para alguien tan activo y pues que está acostumbrado a estar con los demás, como lo mencionabas ahorita, pues ya pasaste a estar solo en el WhatsApp. Pero ¿cómo fue encontrarse de repente con esa pausa? Porque la vida te puso ese freno y ahí llegaste. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando hablo de soledad es porque hay momentos en que en la casa ya no había nadie, pero nunca estuve solo. Sí, sí tuve compañía, claro, ahí estuvo siempre mi esposa ahí frente al cañón. Mis compañeros llegaban de visitas y soledad, pues eran los momentos, fueron muchas horas y eso se hace eterno, pero es durísimo porque hay depresión. Yo sentía que por lo calmado que yo era, pues como me da depresión. Y si hay mucha depresión, entonces sentí que es como la cirugía, como cuando hay una intervención en el cuerpo es como un templo, lo sentí así, porque tú que eres mamá, Diana, sabes que hay como un bajonazo sentimental después del parto,
Sí, sí te pasó Sí, eso. sí, 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 sí lo viví. A mí me pasó post cirugía, no era postparto, era post cirugía, igualito. No, yo no Wow. jugaba, yo no quería leer, yo no quería hacer nada. Entonces, yo sé que me entiendes y yo la conclusión que saco es que como el cuerpo es un templo, hay una intervención, hay una ruptura ahí donde sea, entonces como que la vida nos muestra, nos hace más lentos en ese momento para que uno empiece a rebobinar. Eso es lo que hace la vida, bajarle un poquito, pausar un poquito, pero uno lo toma como tristeza enorme, yo lo tomé como depresión, pero ahorita que lo pienso bien es como eso, esa pausa que uno necesitaba para ver qué está haciendo bien, qué puede mejorar, lo que se hizo mal. Entonces yo creo que el cuerpo es así, así funciona, el mío. Pero cuando coincido con las mujeres que son madres, yo digo también, es algo que le quitan a uno, rompe ahí y te enseña. ¿Qué otras conversaciones contigo mismo tuviste durante ese momento? Porque, claro, hay una voz que es la que uno escucha así alta, pero hay otra voz que está en la mente que también está ahí escuchándose. Y yo creo que es la que más duro da. Hay una cosa que es la intuición, que es esa voz bajita, dicen que es el susurro de Dios, y hay otra cosa que es la divagación. Y en ese momento hay divagación, donde todo está revuelto, uno no piensa mucho. Hay muchos sentimientos encontrados. Esas voces, no sentía que era una voz, yo sentía que eran varias vocecitas. Entonces ahí llegaba la divagación. Pero eso me ayuda para cuando Lucho, mi amigo, me dice que quiere hacerse un tatuaje, que quiere un ángel de un lado y un demonio del otro en el cuello. Entonces me dijo, yo empecé a pintar y le empecé a mostrar los dibujos. Y, oiga, usted pinta muy bien, ¿por qué no me dibuja algo a mí? Pero no quiero un mamarracho, me decía yo, no sé, ya sé lo que quiere. Entonces de un lado se hace una demonia y yo le hacía como un humito negro al lado izquierdo y del otro lado un ángel y yo le hacía como un vientico. Y así fue como lo definí. De un lado, el ángel estallando la intuición, escuchar mucho al ángel, que es intuición, vaya por ese lado, ese es el camino, y por el otro lado está el demonio, la divagación. Entonces ahí es cuando usted está confundido. Yo le decía, entonces le puse significado a lo que él me pidió que dibujara. Y él se lo hizo, finalmente se tatuó. Pero ahora que ustedes me hacen la pregunta, siento que ese diseño lo hice a partir de lo que yo estaba sintiendo. Lo que ustedes me acaban de decir me hace caer en cuenta en eso, que yo tenía mucha divagación en esa parte de los pensamientos, del pensamiento interno. Y en esa instancia hubo algún libro, bueno, ya nos contaste de este dibujo, pero algún pensamiento que te salvara de ese aburrimiento, porque claro, esa fue una, pero de las herramientas que tuviste, pero la intención de salir de allí, ¿de dónde nació? ¿Qué movió a Iván para que dijera, yo no puedo seguir en esta tónica? Al fin y al cabo, pues esta fue un accidente que tuve que me llevó a este posoperatorio en el que me encuentro, pero no me puedo quedar aquí. Mi esencia tiene que salir, ¿no? Tiene que, ahí sí es cierto, hoy tiene que ser mi mejor día. Sí, sí eran los mejores días porque no deja de ser bueno porque pasaban cosas bonitas cada día, pero sí, la lectura siempre lo distrae a uno, siempre lo lleva por otro mundo, pero era desconectarme de lo que yo estaba viviendo. Eso hacía la lectura. Entonces, cuando pues sea lo que uno lea de Gabriel García Márquez con su náufrago, entonces uno se vuelve el náufrago, se vuelve el tiburón, se vuelve el mismo reloj que no se oxidaba, el zapato que no se pudo comer. Ayuda mucho. La lectura ayuda demasiado porque lo saca un momento y uno se vuelve casi que el protagonista en la novela, del libro. Y empiezo a ver, ese de náufrago lo pongo porque hacía parte de la lectura en la incapacidad. Entonces me pongo, después de leer el libro, me pongo a ver cosas como qué pasó antes del libro o después del libro. Y Gabriel García Márquez pues llama a este náufrago, le dice, quiero hacer un libro suyo, le vamos a poner
le voy a dar, no sé, el 1% de regalías por ser usted el que me da la historia. El tipo acepta, se vuelve súper famoso, el señor del barrio Quiroga. Él vivía en el barrio Quiroga, el señor. Pero encuentra un abogado que era como muy listo, que es distinto a ser inteligente. Y le dijo, venga, ¿cuánto le está dando Gabriel García Márquez por ese libro tan chévere? Dijo, no, pues el 1%. Pero él desde España y el 1% apenas. Digo, sí, pero eso me parece suficiente. Deme el caso. Si usted me hace caso, yo hago que le dé el 40%. Dijo, ¿en serio? Si con el 1% estoy bien, yo no me imagino un porcentaje más alto. Entonces, digo, sí, deme el caso. Pues le toca viajar a Gabriel García Márquez por la demanda, está frente al tribunal. El abogado de Gabriel García Márquez es años después el fiscal general de la nación. Yo no recuerdo el nombre, pero imagínense el defensor de Gabriel García Márquez. Y solo hizo como una pausa en el jurado, le dijo, señor juez, ¿yo puedo hacer una petición? Y le dice, sí, claro que sí. ¿Puedo traer una máquina de escribir y una hoja? Sí, puede traerlo. El tipo entra a la máquina de escribir la hoja y le dice al señor Velázquez, le dice, señor, mire, describa la orilla del mar. Y el señor Velázquez dijo, pero yo no soy escritor. Dijo, por eso usted gana el 1%. Por eso, porque usted no fue el escritor. Quien hizo vivir a la gente fue Gabriel García Márquez. Eso me pasa con muchos libros. Voy más allá, un poquito más allá, me voy, ¿no? Y me gusta. Entonces, todo eso me ayuda a salir. Me ayuda a salir, me ayuda a decir, no, pero esto pasa. Es que todo pasa. La mayor tristeza o la alegría más grande, todo pasa. Entonces, sí hay que tener como una emoción regular, no picos a cada rato porque o lleva a la euforia o lleva a la decepción. Entonces sí prefiero como mantenerme ahí. Si me gano la lotería tampoco lo gritaré, pero cuando tenga un duelo muy grande, una muerte de un familiar, tampoco voy a morirme con el familiar. Eso es lo que me ayudó. Iván, con seguridad tus hijos se han llevado muchas cosas como nosotras nos hemos llevado hoy de ti. Te lo quiero manifestar, porque pues siembras. Entonces, más allá de lo que tú pudieras haber dicho hoy o que tus hijos supieran, pero qué bonito también que otros que nos están escuchando puedan incluso hasta tomarte como ejemplo. ¿Cómo te gustaría que el otro, no el mundo, el otro, tu cercano, te recordaran, ¿no? No, yo no sé cómo, no sé pensar en eso, en cómo me recuerden. Yo prefiero cómo me viven. Que me recuerden, quizás pase, pero mejor cómo me viven y es mejor para mí que un recuerdo, una vivencia. Entonces sí, sí, prefiero que mis hijos me vivan, que la gente que tiene el contacto conmigo me viva, se ría o se descargue en algún momento, porque siento que tengo para alzar muchas cargas. Sí, tengo la fortaleza, estoy seguro. Entonces, más bien, no me recuerden. Vívame, búsquenme si necesitan algo y quizás si no tengo la solución, por lo menos esa persona la tendrá y me buscó y la encontró. Pero sí, ¿cómo recordar a Iván? No lo tengo claro, nunca lo he pensado. ¿Cómo vivir a Iván? Es más fácil. Sin palabras ante eso que acabas de decir, porque también la reconfiguración de las creencias, ¿no? Yo digo, bueno, como quiero, si tengo un contacto con una persona, como quiero que esta persona me recuerde que fue la última vez que me vio. Entonces, eso también me lleva a la reflexión de qué lugar quiero tener o el recuerdo o la vida. Pero bueno, gracias por eso. Creo que voy a tener un buen tiempo para meditarlo y a futuro iremos y al lado de una copa de vino podemos contarte cuál fue mi reflexión al respecto. Ahí miramos qué tipo de mariaje utilizamos. Bueno, sí, con toda la magia, apliquemos todas las herramientas que tenemos cerca. Me encanta, me Claro, encanta. claro que sí. Mi querido Iván, nosotros tenemos una pregunta que siempre hacemos a todas las personas que nos acompañan Ok. y es el objetivo por el cual Yuri y yo tuvimos la iniciativa para desarrollar este podcast que ha sido enriquecedor
incluyéndonos y empezando por nosotras y por todas las personas que nos han acompañado y sabemos también que por las personas que nos escuchan. Y esta pregunta es, ¿qué hace que todavía valga la pena creer en la vida o en las personas? No es difícil creer en las personas. Lo que pasa es que nosotros esperamos mucho de los demás. Entonces eso nos arruina la experiencia. Lo que yo diría en este caso es, no esperemos mucho de los demás, algo que se salga de las manos de uno, que no está a su alcance, no espere mucho. De lo que uno pueda dar, sí esperar bastante, que ahí sí cambia la vida y por eso la vida te muestra personas como ustedes y momentos que uno pueda vivir chévere. Esa para mí es la forma, no esperar nada a cambio. Yo creo que es la forma de uno encontrar y creer en la vida y en las personas. Iván, gracias por vivir esta ahorita con todo lo que trajo, con todo lo que nos compartiste, con las reflexiones que nos dejas también, porque aquí pues no hablamos de verdades absolutas, sino de lo que nos atraviesa, de cómo lo hemos gestionado. Y para nosotras ha sido gratificante tenerte aquí. ¿Para ti cómo fue? No, un honor tremendo. Muchísimas gracias, en serio. Está desde el principio, como les dije, ansioso, muy emocionado de este encuentro, que como les digo, uno no saca el tiempo para uno a veces, y este es un tiempo muy bonito. Muchas gracias. En serio que deberían haber más espacios como este. Iván, mil gracias. ¿Te gustaría compartir la red social de Rocos para que vengan a conocerte, para que sepan de Lucho, para que conozcan la carta, los platos, el servicio y por supuesto, las nuevas dinámicas que hoy en día están manejando? Sí, es fácil llegar a Rocos, estamos en Ciudad Montes. Nuestra especialidad pues son las carnes maduradas, pero tenemos una carta súper extensa, casi que abarca toda la familia, siempre pensamos en la familia, porque no sería coherente tener solo carnes cuando en la familia hay un vegetariano y tenemos la opción también. Entonces decimos que pensamos en todos y finalmente una carta de solo carnes no sería coherente. Entonces, sí, la invitación ahí son las puertas abiertas para el que quiera ir. Es la casa de cada una de las personas que quiera vivir un momento chévere, porque uno no compra comida, sino buenos momentos. Y allá estamos seguros de que se los vamos a brindar. En las redes sociales estamos como @rocosfood. Ahí nos van a encontrar en TikTok, Instagram, Facebook. Puertas abiertas para el que quiera vivir, que es lo que hacemos nosotros. De nuevo, muchas, muchas gracias. Gracias a tu esposa. Honramos a tu esposa, honramos a tus hijos, porque ellos también tenemos la seguridad que te han permitido construirte también como el ser humano que eres. Entonces, gratitud infinita para ellos. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y recuerden que aquí tenemos historias reales para volver a creer en la gente. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Si este episodio te abrazó de alguna manera, compártelo con alguien que necesite volver a creer en la gente. Nos escuchamos en la próxima conversación en la sala.